varios acontecimientos que se suman: construcción de asentamientos ilegales, nueva represión, además esto que está ocurriendo internamente en Israel. Vamos a conectar con nuestra corresponsal Nayara Tardo desde el Cairo, Egipto, para la actualización y también recordar estos 10 años de esa operación llamada Plomo Fundido. Hola Nayara, qué gusto tenerte. Sí, un gusto saludarte nuevamente. Muy buen día para ti y para toda la teleaudiencia de Telesur a esta hora. Mire, efectivamente, el 27 de diciembre de 2008 iniciaba en la Franja de Gaza una de las operaciones más sangrientas desde 1967 en el enclave fronterizo. Solamente el primer día de la operación causó alrededor de 200 muertos. Estos ataques, conocidos como Operación Plomo Fundido, tuvieron como objetivo, de acuerdo con el gobierno de Tel Aviv, poner fin a los ataques con cohetes que el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina Hamás lanzaba contra Israel. Lo cierto es que las fuerzas israelíes emprendieron en ese momento y sin ninguna advertencia una devastadora campaña de bombardeos contra la Franja de Gaza, que para muchos analistas fue una operación sin precedentes en los más de 60 años de conflicto entre palestinos e israelíes, y donde murieron alrededor de 1.400 palestinos, la mayoría de ellos civiles. Y mira, lo que más llama la atención es precisamente que 6 meses antes de que se iniciara esta operación Plomo Fundido, Israel negoció un alto al fuego con Hamás y otros grupos armados palestinos en la Franja de Gaza. Según el acuerdo que entró en vigor el 19 de junio de 2008, las dos partes se comprometían a detener las hostilidades a lo largo de la línea divisoria entre Israel y la Franja de Gaza. Tras esta ofensiva, una misión de la Organización de Naciones Unidas encontró pruebas sólidas de crímenes de guerra cometidos por parte del ejército israelí. El 18 de enero de 2009, bajo una enorme presión internacional y solo 2 días antes de que Barack Obama fuera investido como presidente de Estados Unidos, Israel declaró un alto al fuego unilateral y ordenó retirar todas sus fuerzas de la Franja de Gaza. Recientemente, en noviembre de este año, Israel lanzó nuevamente una operación muy parecida en la Franja de Gaza, que inició con el asesinato de uno de los altos comandantes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás, y que desencadenó una terrible escalada de violencia en esta zona, con numerosos bombardeos que ocasionaron serios daños a la infraestructura en la Franja de Gaza y sobre todo a la población en sentido general. Una operación que igualmente terminó en un supuesto acuerdo de alto al fuego mediado por Egipto y por la ONU, un alto al fuego que desde su anuncio ha sido constantemente violado por las fuerzas israelíes, que continúan reprimiendo a los palestinos en cada protesta durante la gran marcha del retorno de los viernes en la Franja de Gaza. Recientemente, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció que disolverían el Parlamento israelí para convocar a elecciones anticipadas. Recordemos que desde el fracaso de esta última operación en Gaza, que además provocó la dimisión de Avigdor Lieberman como ministro de Defensa, la coalición de Netanyahu quedó en minoría en el Parlamento y por tanto en una profunda crisis interna. Netanyahu, quien está también envuelto en escándalos de corrupción, anunció ayer como promesa de su candidatura que fomentaría la limpieza étnica en Palestina, y otra de las decisiones que ha tomado para permanecer en el poder fue la aprobación para construir unas 2.200 viviendas en los territorios ocupados palestinos. Una medida a la que se opone la ONU y la mayoría de los países por considerarse ilegal según el derecho internacional, pero también son medidas destinadas a liquidar la causa palestina y que hasta el momento la presión de la comunidad internacional no ha podido poner fin. Israel continúa agrediendo al pueblo palestino y ahora con medidas que pretenden nuevamente expulsarlos de sus tierras e impedir la posibilidad de un Estado legítimo en Palestina. Adelante. Gracias, Nayara.